Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 21 de julio de 2020. Voy con los saludos para Pablo Brugnoni. Buen día. Hola, buenos días, Emiliano y compañeros. Te escuchamos perfecto. Sigo. Antonio Cardarello, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Adolfo Fito Garcé, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y por último, Federico Irazábal. Hola, hola. Buen día para todos, ¿cómo andan? Qué alivio, qué alivio. Lo pudimos escuchar. Me habían querido silenciar, no pudieron. Íbamos chequeando los micrófonos porque hace un rato Federico estaba con algún inconveniente. Bueno, ya lo solucionó. ¿Podemos arrancar entonces? Vamos al primero de nuestros temas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cerró el domingo de noche una ronda de entrevistas con 5 medios de comunicación argentinos que había comenzado el martes con Alfredo Leuco en TN. La última de estas apariciones ocurrió en el programa La Cornisa, que conduce el periodista Luis Majul en el canal LN+, donde Lacalle Pou volvió a ser consultado por su decisión de no decretar una cuarentena obligatoria, como sí lo hizo su par argentino Alberto Fernández. En la respuesta, el presidente uruguayo reiteró que, por una cuestión de principios, no estaba dispuesto a detener a alguien que necesitara salir de su casa a ganarse su sustento diario. Yo creo que este ha sido un momento muy importante de la sociedad uruguaya, que recupera para sí algo que es inherente a los uruguayos en toda nuestra tradición histórica, que es la libertad antes que nada. En varias de esas entrevistas, Lacalle Pou también dijo que gracias al control de la pandemia de COVID-19, Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en el lugar de llegada de mucha gente interesada en radicarse. Estos reportajes tuvieron una repercusión amplia. El miércoles, Lacalle Pou acaparó las interacciones en Twitter en Argentina, con más de 53.000 conversaciones en las que los usuarios reaccionaban a sus dichos. La mayoría de los comentarios fueron elogiosos al mandatario uruguayo y críticos hacia el kirchnerismo. Bueno, ya tocamos este tema parcialmente el jueves pasado, en otra tertulia, cuando recién había empezado este raid, sobre todo a partir de algunos de los dichos. Pero ahora, con ustedes, estimados, me gustaría ver este operativo de comunicación más globalmente, ¿no? No es frecuente. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo observaron? ¿Quién empieza? Federico. Bueno, la verdad que resultó llamativo el carácter casi que escalonado de las entrevistas, ¿no? No resultaría poco significativo que un presidente uruguayo diera una entrevista a un medio argentino. De hecho, eso sería hasta esperable. Es un presidente recientemente electo, con un perfil distinto al de sus antecesores, hubo un cambio de gobierno en el Uruguay. El tema fue, y capaz que lo más atendible de esta situación, fue el carácter casi que una atrás de la otra de las entrevistas, en distintos medios, todos diríamos que bajo una misma tendencia, por eso es un poco lo que queda como con un cierto, no sé si sabor amargo, pero que permitiría mirar con cierto recelo esa gira, ese raid de entrevistas. Es decir, el perfil de los medios y de los comunicadores con los que el presidente tuvo diálogo, no representa el espectro de medios de comunicación de la Argentina, que obviamente, como todo en Argentina, está partido en dos y absolutamente enfrentado. Entonces es también razonable pensar que un presidente que representa una determinada tendencia desde el punto de vista ideológico y que no esconde la ideología en su discurso para nada, porque si hay que reconocerle algo a Lacalle es que no reniega para nada de lo que él representa y de lo que es. Entonces, es razonable que no vaya a exponerse ante medios de comunicación o periodistas que abiertamente le puedan ser hostiles. Ahora bien, también creo que hubo un exceso en la exposición del presidente. Es como, yo el otro día lo comentaba en alguna red social, es como hacer 3 moñas en el área, ¿no? Capaz que haces una moña y te va bien. La entrevista con Leuco le fue muy positiva, muy redituable, lo posicionó. Además lo posicionó en un lugar distinto al que se posicionan los presidentes uruguayos en la Argentina, ¿no? No lo hizo a través de una trayectoria política reconocida. Por ejemplo, Sanguinetti es una figura absolutamente reconocida en la Argentina. Uno consulta los medios de comunicación y Sanguinetti habla con Perfil, habla con Clarín, habla con La Nación, lo mencionan en Página 12, en todas partes, pero por una amplia trayectoria.
Lacalle no contaba con esa trayectoria y necesitó entrar de una manera fuerte y firme. Creo que lo hizo bien en su desempeño, capaz que fue muy uniforme en el tono y en la postura con la que dio las distintas entrevistas. Se le plantó igual a Viviana Canosa que a Alfredo Leuco. Y la verdad que no era lo mismo ni el público, claro, no es lo mismo el público, no es lo mismo el periodista, no es lo mismo el medio en el que cada uno de ellos está. Pero bueno, ahí me parece que le resultó también difícil e incómodo salir del rol de presidente. Varias cosas de las que mencionaste me parece que vale la pena resaltarlas y quizás profundizarlas. Tú decías que Lacalle Pou no es muy conocido, no era muy conocido en Argentina. Efectivamente, ¿no? Hay una diferencia muy grande con Sanguinetti. De todos modos, viste que se supo que todos estos medios habían estado solicitando entrevistas con Lacalle Pou desde que fue electo o desde antes incluso, ¿no? Desde las elecciones internas, él no las había dado y ahora resuelve darlas todas juntas, ¿no? En este momento, ¿no? La pregunta es ¿por qué en este momento y por qué acepta tantas entrevistas, ¿no? Ese es todo un tema. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Qué dicen los demás? No sé, sigo yo, Emiliano, si te parece. Dale. Mirá, a mí me parece que el principal objetivo de esto es económico, ¿no? Y que no hay que pensar mucho para llegar a esta conclusión. Hace tiempo que Lacalle Pou está hablando de atraer inversiones desde Argentina. De hecho, se han adoptado medidas que han sido además objeto de polémica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cambios en la residencia fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que hace el presidente Lacalle es, sabiendo que hay una demanda fuerte, porque nos miran con mucha atención desde Argentina, nos miran con mucha atención desde Argentina lo que ha hecho el gobierno uruguayo ahora en el combate a la pandemia, pero vienen mirando con mucha atención desde Argentina lo que vienen haciendo los gobiernos uruguayos en los últimos 15 años, ¿no? En estos días se ha comparado Lacalle Pou con Mujica. Es decir, la admiración que despierta Lacalle Pou, al menos en una parte de la población argentina, es similar quizá a la que generaba Mujica años atrás. Entonces nos vienen mirando con atención y con más atención en el contexto de la pandemia y creo que el presidente claramente tiene un objetivo económico que es, bueno, aprovechar la clásica inestabilidad política argentina, la clásica incomodidad del empresariado argentino para ver si consigue una inyección de inversión adicional para resolver el gran problema que se le viene encima. Porque ¿y consigue ahora esa inversión presentándose en entrevistas de televisión, por ejemplo? Ojo, no fue solo en televisión, ¿no? También concedió una entrevista a Clarín, por ejemplo, también concedió una entrevista en radio, pero ¿es este un canal para conseguir inversiones? Bueno, digamos, yo pienso que sí, ¿no? Que es, en la medida que él va, se expone, cosecha elogios, explica lo que hizo, bueno, pone a Uruguay en la opinión pública de Argentina, agita la imagen de Uruguay, contribuye a reinstalarla, en fin, explica lo que está haciendo el gobierno y bueno, abre los brazos para que vuelva la gente. Lo único que hago es repetirlo, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente el objetivo es ese. Quiero insistir en un punto. Me parece bastante evidente que el gran problema que está surgiendo cada vez con más claridad en Uruguay es el problema de cómo reactivar la economía. La economía va a caer 3 puntos este año, ¿no? El gobierno sigue teniendo la pandemia bajo control y el gran objetivo es relanzar la economía. Y si la economía no se relanza, el problema de la gente en situación de calle se va a agravar y el MIDE podrá hacer todos los esfuerzos que haga y va a haber cada vez más gente en la calle, cada vez más gente en los asentamientos y cada vez más pobreza y cada vez más desempleados y cada vez más déficit fiscal porque va a haber que seguir pagando seguros de todo tipo y programas sociales de todo tipo. O sea, es clave para el gobierno relanzar la economía, que además era una gran promesa electoral. Entonces yo, la verdad, lo veo básicamente por el lado económico. En ningún momento, creo yo, en estas entrevistas opinó sobre la política argentina. Es utilizado por los periodistas partidizados y por los políticos todo lo que diga Lacalle Pou en Argentina, y sí, ¿no? Va a ser siempre utilizado. Vuelvo un segundo a lo que decía Federico y que yo resaltaba recién. Todo presidente cuando asume
tiene pedidos de reportajes, sobre todo de los países vecinos, ¿no? Es curioso que hasta ahora no hubiera accedido y eligiera este momento para presentarse, porque no solamente estaba haciendo eso que tú decís, Fito, vender, quizás vender, conseguir inversores, residentes, también se estaba presentando. Sí. Es curioso, llamativo, interesante, porque elige este momento para eso, para presentarse, ¿no? Estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Antonio? Sí, a mí no me resulta tan llamativo. Yo creo que eligió muy bien el momento porque venimos hace pocas semanas atrás, estuvo el intento de nacionalizar o estatizar la principal empresa de venta y distribución de granos en Argentina que está radicada en Santa Fe, y eso generó una movilización muy importante para el clima de negocios, como dicen los economistas, y manifestaciones diciendo que Argentina no tenía que convertirse en Venezuela o en Cuba. Entonces la calle va a los medios, se presenta y dice que lo fundamental para él es la libertad. Y bueno, y eso ha sido el principal tema que recogieron los medios argentinos. Si uno ve la repercusión de las expresiones que lanzó, lo que más se habló fue el tema de la libertad, precisamente. Y me parece que ahí fue una cosa de doble beneficio. La calle se presenta, trata de atraer inversiones para Uruguay, cosa que hay un antecedente cercano, una década atrás, cuando la ley de retenciones, recordemos todos los productores de soja y agropecuarios en general de Argentina que se pasaron a radicar en Uruguay. Y bueno, ahora ante el cambio de gobierno en Argentina, como que estaban buscando, había todo un público en la economía argentina y en el sistema político también, que estaba buscando una especie de referente. Digamos que perdieron a Macri como referente y encontraron en el discurso que dio la calle Pou una cosa interesante. Y hay creo que se jugó hacia adentro y hacia afuera. La calle Pou jugó en sus declaraciones en la relación Argentina y Uruguay. Yo creo que criticó sin mencionarlo a Alberto Fernández, porque cada vez que se le decía de su diferencia respecto a la pandemia, el hecho de no caer en un estado policíaco, eso es decirle, bueno, el que decreta una cuarentena obligatoria impone un estado policíaco, que fue lo que pasó en Argentina. Entonces ahí le está dando argumentos muy fuertes a la oposición argentina actual. Y a su vez también aprovechó para mandar algunos o hacer algunas críticas fuertes a la interna de Uruguay, ¿no? Cuando decía, bueno, respecto a este tema de declarar la cuarentena obligatoria, había sectores en Uruguay que lo pedían, ciertos sindicatos, ciertos expresidentes, ciertos partidos políticos. Ahí claramente estaba mandando mensajes también, sabiendo que había un público importante de uruguayos que estaba viendo el programa. Pablo, te escuchamos a ti ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Entonces, para agregar algo diferente, a mí me gustaría enfatizar desde el lugar que habló el presidente. Debemos recordar que en los regímenes presidencialistas como Uruguay, el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y suele hablar como jefe de gobierno, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo y que tiene el apoyo de ciertos grupos parlamentarios. Y como jefe de Estado, que coincide en la misma persona, la figura de jefe de gobierno y jefe de Estado, habla muchas veces en ámbitos internacionales, la ONU, el Mercosur, ámbitos que tienen muy poca repercusión y que están llenos de formalismo. Lo que ocurrió en esta entrevista, y creo que es la particularidad, es que habló con periodistas en un contexto familiar en algunos casos, bueno, con toda la intensidad que le dan los argentinos de diferentes formas a las entrevistas, pero lo pudo hacer como jefe de Estado, representando a todo un país, siendo el representante del Uruguay en su conjunto y de sus mayores virtudes, porque obviamente lo que desplegó fue el repertorio de valores uruguayos en los que nosotros nos reconocemos, sean ciertos o no, digamos, pero esta idea de la libertad responsable, de la ciudadanía autónoma, de la justicia social,
todos estos valores en los que nosotros nos reconocemos, bueno, la calle Pou no lo contrapuso contra otro uruguayo que a la vez tiene otra visión distinta del tema, sino que él en sí mismo, individualmente, lo planteó frente al resto del mundo, frente a la Argentina, pero hacia afuera de Uruguay. Entonces, creo que eso es muy exitoso. Realmente fue una... Y me llamó la atención, ¿no? Escuchar las entrevistas te llamaba la atención como un presidente que hace poco estuvo en una campaña electoral, por supuesto, en las rispideces y en las luchas propias de la campaña electoral, ahora se plantea como estadista y ya no está dentro de esa lucha interna, que también, por supuesto, participa, pero las entrevistas en Argentina le permitieron presentarse como un jefe de Estado, como un estadista que asume en sí mismo los valores de la ciudadanía a la que representa. Y en Argentina el impacto que tuvo, creo que era esperable, y la centroderecha republicana, que se sintió bastante, sintió el fracaso de la gestión de Macri, creo que vio a la calle Pou como el Macri que no fue, el Macri que ellos querían que fuera, pero no fue. Entonces, evidentemente también a nivel discursivo tuvo una especial repercusión. Y entonces creo es interesante esa expresión, ¿no? Creo que estás acuñando una definición, el Macri que no fue. Y claro, que ellos querrían, en realidad no hubo un fracaso del proyecto de Macri, sino un fracaso de Macri. Eso es lo que permite mostrar el éxito de la calle, digamos. En realidad, el fracaso no fue de un proyecto republicano, de centro-derecha, sino en realidad de las personas concretas que lo llevaron adelante. Entonces, por supuesto, eso me imagino que revitaliza la política interna argentina, en la medida que genera alternativas y mueve el aspecto ideológico. Entonces, yo creo que desde esos dos lados fueron entrevistas de mucho impacto, y que realmente me imagino que sirvió para los objetivos que se había planteado. Entre los mensajes de los oyentes veo, a propósito del momento elegido para esta serie de entrevistas, dos apuntes. Uno, tenía pendiente la calle Pou esta presentación en Sociedad en Argentina, esperó a tener credenciales que mostrar, ¿no? O sea, el éxito, entre comillas, en el manejo de la pandemia le daba un posicionamiento muy particular para presentarse del otro lado, ¿no? Quizás no hubiese tenido herramientas parecidas de haber hablado, no sé, el 1 de marzo, el 2 de marzo o el 3 de marzo con medios argentinos, ¿no? Ahí hubiera sido, no sé, solo promesas, solo, no sé, ideas. Segundo, del lado argentino destacan el hecho de que es el momento en el que el gobierno está más enfrentado con el campo, con los productores agropecuarios. Y eso va en línea un poco con lo que señalaba hace un rato Fito, por ejemplo, ¿no? Y creo que también Federico. Vuelvo a Fito, por ejemplo, cambiamos un poquito el orden. No, mirá, en todo caso, insistir en una idea que creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Que no solo nos miran desde Argentina, nos están mirando desde todos lados. Uruguay se puso de moda de vuelta. No se puso de moda de vuelta ahora, ¿no? Todo el éxito en el combate a la pandemia, desde luego nos pone de moda, y somos un caso ejemplar en el mundo, pero Uruguay se puso de moda en por lo menos los últimos 15 años. Y bueno, y esto que pasa en Argentina es como una expresión quizás muy radical o muy especial, muy intensa, de un fenómeno que es general, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay que insistir también en esto. Es decir, la fuerte demanda que vemos desde los medios en Argentina forma parte de un proceso global. Nos están mirando desde todos lados. Sigo. Fito habló. Federico. Hay como además una lógica, ¿no? en lo que representa para todos nosotros los uruguayos Argentina, ¿no? Argentina es como el lugar de confirmación muchas veces para muchas profesiones, ¿no? Es decir, bueno, uno siempre está desde Montevideo mirando hacia Buenos Aires, básicamente, pero hacia la Argentina en general, como un lugar donde, bueno, uno va a Argentina y si le va bien en Argentina es porque se consagró, es como esa cosa de lo que pasaba con... Claro, pero es decir, los uruguayos de alguna manera tenemos como un aval, ¿no? De decir, bueno,
si a este le fue bien en Buenos Aires o le fue bien en la Argentina es porque es bueno en serio, ¿no? Nosotros somos a veces muy provincianos en ese sentido de no valorar lo que tenemos y necesitamos muchas veces un triunfo en el exterior. Y nuestra cercanía cultural... Entiendo lo que decís, pero ¿te parece que vale en el terreno político eso? No, por eso Ojo, lo digo. porque es otra cancha esa, ¿no? Por eso lo digo, pero por eso digo también, para esto que Lacalle elige bien el momento para hacerlo. Porque va con una estrategia no de confrontación con Argentina, como sí hubo en otros casos, a veces hasta involuntaria, ¿no? Recordamos todos el episodio de Jorge Valle con la cadena Bloomberg, donde en realidad lo que hubo ahí fue un hecho que terminó con un nivel de rigidez y de confrontación fuerte. No hubo una confrontación dura como hubo en el tiempo en el que cortaron los puentes por la instalación de la papelera en Fray Ventos, sino que acá lo que hay es una suerte de te voy a decir las cosas sin decirlas, ¿no? Y voy a marcar las diferencias sin ser especialmente duro y confrontativo. Lo que decía recién Antonio, ¿no? Sin decir que vos estás aplicando un estado policíaco y estás de alguna manera cercenando las libertades de tus ciudadanos, te lo estoy diciendo de todas maneras cuando estoy hablando de que no voy a aplicar la cuarentena obligatoria, etcétera, etcétera. Cuando te quiero tratar de duro con los productores o bueno, te abro las puertas del Uruguay como un lugar que está esperando la inmigración de no solo de argentinos, sino de ciudadanos de todas partes del mundo. La estrategia con la que fue además a encarar esas entrevistas, el discurso, el tono del discurso, fue también muy bien elegido y muy bueno. No fue a pegar, fue de alguna manera a tirar tiros por elevación, si se quiere. Y en eso le fue bien. Pero para enganchar de nuevo con la comparación anterior del triunfo en la Argentina, también hay que a veces ser cuidadoso, porque hubo un tiempo en el que los uruguayos necesitaban la confirmación del triunfo en Argentina. Pero esa confirmación del triunfo en Argentina no les fue suficiente para lograr el reconocimiento y la aceptación en Uruguay. No solo porque triunfás en Argentina te termina yendo en Uruguay. Lo bien que esperás o lo bien que supones. A veces somos bastante ingratos también en ese sentido y hay que cuidarse de eso, de no quedarse encandilado justamente con las luces, en este caso de Buenos Aires y de Argentina, y no descuidarse en todo sentido. Agrego de los mensajes de los oyentes otro más, de Gastón, que dice otro motivo, otra explicación de esta serie de entrevistas en Argentina es que hoy no hay posibilidades de presentarse en eventos empresariales como generalmente hacen los presidentes, por ejemplo, en Punta del Este o incluso en Buenos Aires mismo, ¿no? Entonces recurrió a este otro canal, el de los medios de comunicación tradicionales. Está buena la observación, efectivamente esas actividades no se están desarrollando. Ahora, igual una gira presidencial no es fácil tampoco, ¿no? Es decir, no es lo mismo que lo que plantea este oyente, que capaz que en su rol como candidato, sí, Lacalle podría haber ido a un foro empresarial a hablar, etcétera, pero capaz que en el rol de jefe de Estado y de gobierno, como señalaba Pablo recién, no es tan fácil y tan habitual. De todos modos, escuchándote, Federico, me queda una de las tantas preguntas, y es si no está corriendo riesgos muy grandes al poner la cabeza en la boca del león, ¿no? Quiero decir, al hacer todas estas declaraciones, al marcar todas estas diferencias que marcó, al tirar los ganchos, las seducciones que puso arriba de la mesa, en la casa misma del otro, ¿no? Quiero decir, ¿qué consecuencias puede haber? ¿Qué respuestas puede haber del otro lado? ¿Es de esperar que Alberto Fernández y su gobierno se queden cruzados de brazos? Yo no sé si habrá una ofensiva muy directa, porque también el tono fue muy conciliador. Habrá que ver a nivel diplomático qué termina pasando. Conciliador, pero clarísimo, ¿no? Pero también hay una cosa, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Bustillo asume como canciller casi en este momento. Yo iba a decir eso, quizá está jugando la carta de justo que Bustillo asume el Ministerio de Relaciones Exteriores y está por demás dicho y sabido la relación que tiene con el presidente argentino. O sea, un fuerte nexo entre los dos presidentes que puede
puede jugar un rol ahí para apaciguar los ánimos en el caso de que se hayan soliviantado un poco. También los periodistas argentinos intentaron hacerlo reaccionar recordándole que Alberto Fernández no había venido a la asunción de la calle Pou, y ahí se mostró muy medido. Yo quería resaltar algo que dijo... A ver, un segundo. ¿Los demás no ven riesgos en este operativo? Y enseguida volvemos con Antonio, pero ¿los demás no ven riesgos? Yo creo que sí hay riesgos. Por lo menos le resultó incómodo al gobierno argentino, sin duda. Pero me imagino que las posibilidades de ganancias son mayores que la del riesgo, que la de los riesgos. Sí, coincido. Bueno, pero tiene que tomar riesgos, ¿no? El presidente tiene que tomar riesgos, no tiene más remedio. Yo insisto, el tema económico es muy grave, y cualquier esfuerzo que haga el gobierno es poco en este sentido. Y creo que el más interesado en esto es el propio presidente. Entonces, no, pero podría pensarse, está aprovechándose justamente de un país al lado, sí, pero que está pasando por una situación muy complicada, ¿no? Hasta desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, Argentina es un desastre y tiene por delante quién sabe cuántos años de cuesta arriba, ¿no? Esa lectura también se puede hacer desde el gobierno. Desde el gobierno de Fernández, digo. Uh-huh. Sí. Cada cual está tendiendo su juego. Me parece que cuando Fernández no cruzó a Uruguay, no cruzó a Uruguay el 1 de marzo por razones políticas, y la calle lo entendió, y ahora la calle tiene una demanda fuerte desde Argentina, y hay mucha gente en Argentina que está mirando a Uruguay, y la calle hace su juego. Me parece que nadie se puede ofender, es la vida misma del mundo moderno, competitivo y globalizado que tenemos. Antonio. Lo otro importante en este tema es que la calle Pou asumió la presidencia pro tempore de Mercosur hace poco, y en el discurso él habló de que había que sincerar las relaciones, y ahí también le tiró un palo bastante fuerte a Argentina y a Brasil, ¿no? Que son los principales responsables del destino del bloque, y de que no se haya avanzado en todos estos 30 años en ir hacia una unión aduanera, y ahí marcó una diferencia bien importante respecto a los gobiernos del Frente Amplio, no y por el lado de la integración política, sino más por la integración, por la complementariedad, que fue otra palabra que utilizó mucho en todas las entrevistas que dio, la complementariedad entre las economías y el rol que podía jugar Uruguay ahí. Pero yo quería destacar algo que dijo Pablo, que es la fortaleza del sistema político uruguayo, y cómo eso es destacado continuamente por los medios argentinos, por lo menos por cierta parte de la prensa. La calle Pou había sido notado en la asunción de Alberto Fernández, no solo por él, sino por la relación con Tabaré Vázquez. El hecho de que mientras Cristina Fernández y Macri no se habían dado la mano, Tabaré Vázquez y la calle Pou fueron del brazo a saludar a Alberto Fernández. Ahí ya había generado una cosa positiva, pero más que por la propia figura de la calle Pou, por la institucionalidad, por la fortaleza del sistema político uruguayo. Y constantemente se han hecho esas comparaciones. En plena época de kirchnerismo, cuando en Uruguay gobernaba Mujica, se decía, bueno, Mujica lleva adelante una política o un discurso de izquierda como los Kirchner, pero no roba como los Kirchner, vive humildemente, y era todo el tiempo destacado el estilo de vida de Mujica, y que predicaba con el ejemplo. E incluso, ahora Federico lo mencionó, cuando Jorge Valle hizo esa declaración a Bloomberg, que generó esa confrontación con el gobierno argentino, pero sin embargo gran parte de la opinión pública argentina, e incluso ciertos actores políticos, decían, bueno, en realidad Jorge Valle tiene razón. El sistema político argentino es demasiado corrupto, y la comparación, la tentación de comparar con el vecino que aparentemente hace mejor los deberes, siempre está ahí. Dice Eduardo, uno de nuestros oyentes, que el desempeño del presidente en los medios argentinos fue muy bueno, fue eficaz, tanto que, dice Eduardo, amigos K me manifiestan admiración también. Dice que fue una gestión de marketing positivo en Argentina, que tiende puentes, que aprovecha esa generosa tendencia argentina a sobrevalorar y amar todo lo que haga un uruguayo.
O sea Sí, que él mirá. dice que recibió ecos positivos de ese lado también, del lado K. Sí, puede ser. sin embargo, Dale. no recibió ninguna entrevista de los medios como destacaba Federico, ni S5, ni C5N, ni ningún ¿No otro recibió medio o más. no aceptó entrevistas de esos medios? Falta saber cuál era la lista de pedidos, ¿no? Sí, pero con toda la ronda de visitas que hizo, prácticamente le dio entrevistas a todo el mundo. Está Yo tenía difícil. una pastillita adicional de Sí. 30 segundos, si me permite. Mire, ojalá, digamos, la popularidad que tuvo Mujica, la que tiene ahora la calle Pou, ¿no? Esta generosa mirada que tienen los argentinos, hasta demasiado generosa que tienen sobre la política uruguaya, esta atención que nos prestan, este deseo de aprender que están mostrando los argentinos, ojalá les haga bien, ¿no? Porque quizá con el tiempo también ellos mejoren la calidad de su política mirando lo que hacemos nosotros, que tenemos una política que funciona mejor. Hay otras cosas de Argentina que son mucho mejores que las nuestras, ¿no? El fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos mucho para enseñar, en una buena lo digo, a los argentinos en lo que tiene que ver cómo funciona un sistema político republicano, división de poder. Mirá, los oyentes cómo hacen también sus aportes. Ignacio recuerda que Alberto Fernández vino a Uruguay a apoyar explícitamente a Daniel Martínez durante la campaña electoral. Puede leerse esta jugada como una buena oportunidad para que Lacalle le devolviera la gentileza. No sé si notaron la sutileza. Detrás de mí en el estudio esta semana me acompaña un cuadro de autor nacional, como siempre hacemos, pero en esta ocasión es una obra de Daniel Superviel. ¿Y qué tema tiene? La final del Mundial de 1930 acá en Montevideo, ¿no? Ese Mundial del que se están cumpliendo 90 años. La final Uruguay-Argentina, que ganó ¿quién? Uruguay.